Nunca imaginé que el sonido que más me iba a doler no sería un grito, sino el silencio, ese silencio que se instala poco a poco sin que te des cuenta, que empieza siendo cómodo, incluso necesario, pero que con el tiempo se vuelve pesado, incómodo, casi insoportable, porque hay una gran diferencia entre estar sola y sentir que ya no existes para nadie, y eso fue exactamente lo que me pasó, no de un día para otro. No con una pelea, no con un momento claro que yo pueda señalar y decir aquí. Empezó todo, sino con pequeñas ausencias, con detalles que parecen insignificantes cuando ocurren, pero que con el tiempo construyen una verdad que cuesta aceptar. Mis hijos ya no estaban en mi vida, al menos no como antes. Antes de continuar, déjame decirte algo muy directo, porque si esta historia llegó a ti no es casualidad, hay cosas que uno necesita escuchar en el momento correcto, aunque incomoden, aunque duelan. Y si alguna vez te has sentido olvidado, reemplazado, o simplemente dejado a un lado por las mismas personas por las que diste todo, este canal es para ti, suscríbete ahora mismo y deja tu like. Porque aquí no venimos a endulzar la realidad, venimos a decir lo que muchos viven, pero no se atreven a contar, y créeme, lo que estás a punto de escuchar puede cambiar la forma en la que ves tu propia historia. Tengo 69 años, y durante toda mi vida fui lo que muchos llaman una madre presente, de esas que no fallan, que están en cada momento importante, que sostienen sin hacer ruido, que resuelven sin pedir reconocimiento. Crié a mis hijos prácticamente sola, porque aunque su padre estuvo físicamente, emocionalmente siempre fui yo quien llevaba el peso de todo, la que sabía cuando algo no estaba bien. La que encontraba soluciones incluso cuando no había recursos, la que hacía milagros con poco, y nunca me quejé, nunca sentí que estaba perdiendo algo, porque en ese momento mi vida eran ellos, su bienestar, su futuro, su felicidad. Recuerdo noches enteras sin dormir cuando enfermaban, días completos trabajando para que no les faltara nada, decisiones difíciles que tomé pensando siempre en lo que era mejor para ellos. Incluso cuando eso significaba dejar de lado lo que yo quería, lo que yo necesitaba, lo que yo soñaba, pero uno no lo ve así cuando está en ese rol, uno cree que está construyendo algo sólido, algo que va a permanecer. Algo que con el tiempo se va a transformar en cercanía, en compañía, en amor de regreso. Pero nadie te prepara para el momento en el que te das cuenta de que ese después no llega como esperabas. Al principio todo parecía normal, crecieron, hicieron su vida, comenzaron a tomar sus propias decisiones, se mudaron, formaron sus propias rutinas, y yo lo entendí, claro que lo entendí, porque así es la vida. Los hijos no son para quedarse, son para crecer, para volar, para construir su propio camino, y yo siempre estuve orgullosa de eso, nunca fui una madre que retiene, nunca quise ser una carga. Pero hay algo que nadie te explica, y es que hay una línea muy delgada entre darles libertad y desaparecer de su vida. Las llamadas empezaron a espaciarse, primero sin que lo notara demasiado, luego de forma más evidente, los mensajes se volvieron cortos, las visitas cada vez más raras, los te llamo luego que nunca se cumplían. Los he estado muy ocupado que se repetían tanto que dejaron de sonar reales, y yo empecé a hacer lo que muchas madres hacen sin darse cuenta, justificar. Están trabajando mucho. Es normal, tienen su vida. Ya me llamarán cuando puedan. Y así pasan los días, las semanas, los meses, hasta que un día te das cuenta de que llevas demasiado tiempo esperando algo que ya no llega. Recuerdo claramente una tarde, estaba sentada en la sala, con la televisión encendida pero sin prestarle atención, viendo cómo la luz del sol entraba por la ventana y se movía lentamente por el piso. Y en ese momento me di cuenta de algo que me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Podía pasar todo el día, sin que nadie dijera mi nombre. Y cuando eso pasa, algo dentro de ti se apaga. No es inmediato, no es dramático, no es algo que puedas explicar fácilmente, pero se siente, se instala, empieza a cambiar la forma en la que ves tu propia vida, porque ya no se trata solo de estar sola. Se trata de empezar a preguntarte si todavía ocupas un lugar en la vida de alguien. Intenté mantenerme ocupada, claro, hice lo que muchas personas hacen en esa etapa, busqué formas de llenar el tiempo, de no pensar demasiado, de no quedarme en silencio tanto rato. Porque el silencio empieza a hablar cuando nadie más lo hace, y lo que dice, no siempre es fácil de escuchar. Pero por más que intentaba adaptarme, había algo que no podía ignorar. Yo no había dejado de estar, ellos habían dejado de venir. Y aún así, yo seguía esperando.
hasta que un día sonó el teléfono. Y ese sonido, ese simple sonido, cambió algo dentro de mí. Porque después de tanto tiempo, uno ya no responde igual. Uno ya no espera igual. Uno ya no siente igual. Y aunque en ese momento todavía no lo sabía, esa llamada no venía a llenar el vacío. Venía a mostrarme algo que llevaba demasiado tiempo sin querer ver. Cuando vi el nombre de mi hijo en la pantalla del teléfono, no voy a mentir, algo dentro de mí reaccionó antes de que pudiera controlarlo, fue automático, una mezcla de emoción. Alivio y una esperanza que creí que ya no existía, porque por más que uno intente hacerse fuerte, hay cosas que siguen viviendo dentro de ti, esperando el momento para volver a sentirse, contesté rápido. Con una voz que intenté mantener firme, pero que por dentro temblaba, como si esa llamada fuera a devolverme todo lo que había estado esperando durante tanto tiempo, y al principio todo parecía normal, demasiado normal incluso, me preguntó cómo estaba, hizo comentarios simples, habló de cosas sin importancia. Como si estuviéramos retomando una conversación que nunca se había detenido, y yo lo escuchaba intentando encontrar en su voz algo que me confirmara que esta vez era diferente, que esta vez no era solo una llamada más. Pero hay cosas que una madre aprende a reconocer aunque no quiera, pequeños cambios en el tono, pausas que no encajan, palabras que suenan ensayadas, y poco a poco empecé a sentirlo. Esa sensación incómoda que aparece cuando sabes que hay algo detrás, algo que todavía no se dice, algo que está esperando el momento exacto para salir, y no tuve que esperar mucho, porque llegó, sin rodeos, sin el peso emocional que yo esperaba, simplemente lo dijo, como quien menciona algo cotidiano, como si el tiempo no hubiera pasado, como si la distancia no hubiera existido, necesitaba dinero, y en ese momento, todo lo que había sentido segundos antes, cambió. No fue enojo inmediato, no fue una reacción explosiva, fue algo mucho más profundo, algo que se sintió como un golpe silencioso, como si de pronto todas las piezas encajaran de una forma que no quería ver. Me quedé en silencio unos segundos, escuchándolo explicar su situación, sus problemas, sus urgencias, las razones por las cuales necesitaba esa ayuda, y mientras hablaba, yo no estaba pensando en el dinero. Estaba pensando en todo lo que no había estado, en todo lo que no había dicho, en todo lo que no había hecho durante el tiempo en el que yo estuve aquí, esperando. Me di cuenta de que sabía perfectamente cómo pedirme ayuda, sabía exactamente qué decir, cómo decirlo, en qué tono hacerlo, pero no sabía cómo estar presente, no sabía cómo llamar sin necesitar algo. No sabía cómo preguntarme cómo estaba cuando no había una razón detrás, y esa diferencia fue la que me rompió por dentro de una forma que no esperaba. Porque en ese momento entendí que no era solo una llamada, era un patrón. Le pregunté cuánto necesitaba, no porque ya hubiera decidido ayudarlo, sino porque necesitaba escucharlo, necesitaba entender hasta qué punto había llegado esa desconexión, y mientras me daba la cifra, mientras justificaba cada parte de su situación, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, claridad, una claridad incómoda, dolorosa, pero necesaria. Porque por primera vez no estaba reaccionando desde el amor automático, ese que dice que sí sin pensar, ese que resuelve antes de cuestionar. Esta vez estaba viendo la situación completa, sin justificar, sin suavizarla. No le respondí de inmediato, y ese silencio que hice, fue distinto a todos los silencios anteriores de mi vida, porque este no venía del miedo, ni de la duda, ni de la necesidad de complacer, venía de un lugar nuevo. Un lugar donde por primera vez me estaba incluyendo a mí en la decisión, y eso lo cambió todo, porque durante años había tomado decisiones pensando solo en ellos, en lo que necesitaban, en lo que sentían, en lo que les convenía, pero nunca me había detenido a preguntarme qué necesitaba yo. Le dije que necesitaba pensarlo, y en ese momento supe que algo había cambiado para siempre, porque esa frase, tan simple, tan normal para cualquiera, para mí era completamente nueva. Era la primera vez que no daba una respuesta inmediata, la primera vez que no me ponía en segundo lugar sin cuestionarlo, y aunque no pude verlo, sentí su sorpresa al otro lado del teléfono, porque él tampoco estaba acostumbrado a eso, estaba acostumbrado a mi disponibilidad, a mi rapidez, a mi forma de resolver. Sin preguntar. Colgué el teléfono y me quedé sentada en el mismo lugar, pero todo se sentía diferente, el silencio ya no era el mismo, ya no era ese silencio que pesa por la ausencia de otros. Era un silencio que me obligaba a escucharme a mí, a enfrentar todo lo que había estado evitando durante años,
y por primera vez en mucho tiempo, no intenté distraerme, no encendí la televisión, no busqué algo que hacer. Me quedé ahí, sintiendo. Empecé a recordar, no momentos grandes, sino detalles, pequeñas cosas que en su momento parecían normales, pero que ahora tomaban otro significado. Recordé las veces que cancelaron visitas, las llamadas que nunca devolvieron, las promesas que se quedaron en palabras, los momentos importantes en los que no estuvieron, y me di cuenta de que no había sido algo puntual, había sido constante, progresivo, casi invisible, hasta que se volvió normal. Y ahí fue cuando entendí algo que me dolió aceptar, pero que ya no podía seguir ignorando. No era que yo hubiera dejado de importar de un día para otro, era que poco a poco me fui acostumbrando a aceptar menos, a justificar ausencias, a conformarme con lo mínimo, y en ese proceso, sin darme cuenta, me fui borrando de su vida, y también de la mía. Esa noche no dormí bien, no porque estuviera confundida, sino porque estaba viendo las cosas con una claridad que no había tenido antes, y eso incomoda, eso mueve, eso te obliga a replantearte todo lo que dabas por hecho. Pero también, de una forma extraña, me dio paz, porque por primera vez no estaba reaccionando desde el miedo a perderlos, estaba reaccionando desde el respeto hacia mí misma. Al día siguiente, cuando el teléfono volvió a sonar, ya no sentí lo mismo, no hubo esa emoción inmediata, no hubo esa esperanza que se desborda, esta vez había calma, una calma firme, diferente. Como cuando ya sabes lo que tienes que hacer aunque no sea fácil, contesté, escuché, y cuando llegó el momento de responder, lo hice desde un lugar que nunca había usado antes. Y lo que dije, no solo cambió esa conversación. Cambió la forma en la que iba a vivir todo lo que quedaba de mi vida. Cuando contesté esa segunda llamada, ya no era la misma mujer que había colgado el teléfono el día anterior, había algo distinto en mí, no más fuerte en apariencia, no más dura en el tono, pero sí más clara por dentro. Más presente, más consciente de lo que estaba pasando realmente, y eso cambia todo, porque cuando uno ve con claridad, ya no puede volver a actuar desde la costumbre, desde el impulso o desde ese amor automático que durante años te hace decir sí incluso cuando por dentro algo te dice que no. Lo escuché otra vez, con la misma urgencia, con el mismo tono de necesidad, como si el tiempo entre una llamada y otra no hubiera sido suficiente para que él también pensara. Y en ese momento entendí que esa conversación no se trataba de dinero, se trataba de algo mucho más profundo. Le hablé con calma, sin levantar la voz, sin reproches, sin intentar hacerlo sentir mal, porque esto no era una pelea, no era un reclamo, era una verdad que yo misma había tardado años en aceptar. Le dije que lo amaba. Que eso no estaba en discusión, que nunca lo había estado, pero que el amor no puede sostenerse solo en momentos de necesidad, que una relación no puede aparecer únicamente cuando algo falta, cuando algo se rompe, cuando algo urge. Le dije que yo no era una solución de emergencia. Que no podía seguir siendo ese lugar al que se vuelve solo cuando no hay otra opción, porque yo también había estado, todo ese tiempo en el que él no estuvo. Hubo silencio, uno de esos silencios largos que no se llenan con palabras rápidas, que no se rompen con explicaciones fáciles, un silencio que obliga a escuchar lo que normalmente se evita, y yo no lo interrumpí. Dejé que estuviera ahí, porque a veces el silencio dice más que cualquier frase bien armada, y en ese momento no necesitaba convencerlo de nada. Solo necesitaba ser honesta por primera vez sin miedo a lo que eso pudiera provocar. Le dije que no le iba a dar el dinero, no desde el castigo, no desde el rencor, sino desde un lugar que él probablemente no esperaba, desde la dignidad. Le expliqué que ayudar sin ser vista, sin ser valorada, sin ser parte real de su vida, no era amor, era costumbre, era una dinámica que nos estaba haciendo daño a los dos, porque mientras yo seguía disponible sin condiciones, él nunca iba a ver lo que realmente estaba pasando. Nunca iba a entender lo que significaba estar presente más allá de una necesidad. Su reacción no fue inmediata, no hubo una respuesta clara, solo respiraciones al otro lado del teléfono, pausas, intentos de decir algo que no terminaban de salir, y en ese momento entendí que ese era el verdadero quiebre. No la negativa, no el dinero, sino el hecho de que por primera vez no estaba respondiendo como siempre, por primera vez no estaba sosteniendo algo que ya no era justo, y eso incomoda, eso descoloca. Eso obliga al otro a ver una realidad que antes no necesitaba ver. No cerré la puerta, no dije no de forma definitiva a su vida, pero sí le dejé claro que la forma en la que estaba regresando no era suficiente, que si quería reconstruir algo,
tenía que empezar por estar. Por llamar sin motivo, por preguntar sin urgencia, por volver a ser parte desde lo humano, no desde la necesidad, y eso no se construye en una llamada, eso se demuestra con el tiempo. Colgué el teléfono y por primera vez en mucho tiempo, no me quedé esperando, no me quedé mirando la pantalla, no me quedé pensando en lo que pude haber dicho diferente, simplemente me levanté, caminé por mi casa. La misma casa que durante años se sintió vacía, y algo en el ambiente había cambiado, no porque todo estuviera resuelto, no porque de pronto ya no doliera, sino porque por primera vez, yo estaba presente en mi propia vida. Los días siguientes fueron silenciosos otra vez, pero ya no pesaban igual, porque el problema nunca fue el silencio en sí, fue lo que yo hacía con él, antes lo llenaba de espera, de expectativa. De una ilusión constante de que algo iba a cambiar sin que nadie hiciera nada diferente, pero ahora ese mismo silencio se convirtió en espacio, en un lugar donde podía pensar, sentir. Decidir sin estar atada a la reacción de otros. Empecé a hacer cosas pequeñas, pero importantes, salí a caminar sin tener prisa, retomé actividades que había dejado olvidadas, hablé con personas que no veía desde hace tiempo. Incluso me permití disfrutar momentos sin sentir esa culpa silenciosa que aparece cuando crees que deberías estar disponible para alguien más, y poco a poco entendí algo que nadie me había enseñado antes. Que elegirte no es egoísmo, es equilibrio. No voy a mentir, hubo momentos en los que dudé, momentos en los que quise llamar, en los que quise preguntar, en los que esa parte de mí que siempre estuvo disponible quiso volver a tomar el control, pero cada vez que eso pasaba, recordaba cómo me había sentido, recordaba ese peso, esa ausencia, esa forma de estar sin ser vista, y entonces entendía que volver a lo mismo no era amor, era miedo. Semanas después, el teléfono volvió a sonar, pero esta vez fue diferente, no por lo que dijo al inicio, sino por cómo lo dijo, no había urgencia, no había presión, no había esa prisa por llegar al punto. Solo un hola distinto, más lento, más presente, más real, y en ese momento entendí que algo había cambiado, no todo, no de forma completa, pero sí lo suficiente para saber que lo que había hecho, había tenido un impacto. No hablamos de dinero esa vez, hablamos de cosas simples, de su día, del mío, de recuerdos, de momentos que parecían pequeños pero que en realidad eran todo lo que había faltado durante tanto tiempo, no fue perfecto. No fue profundo de inmediato, pero fue real, y eso era más de lo que había tenido en mucho tiempo. No sé cómo va a terminar esta historia, no sé si volveremos a tener la relación que alguna vez tuvimos, no sé si esto será constante o solo un intento, pero hay algo que sí sé con certeza. Ya no voy a volver a desaparecer para sostener algo que no me incluye. Hoy mi casa sigue siendo tranquila, los días siguen siendo silenciosos en muchos momentos, pero ya no hay ese vacío que antes lo ocupaba todo, porque entendí que la soledad no siempre viene de estar sola. A veces viene de dar todo sin recibir presencia real, sin conexión, sin reciprocidad, y cuando uno deja de aceptar eso, algo cambia para siempre. Y si tú estás escuchando esto y en algún punto sentiste que hablaba de ti, si alguna vez has estado esperando una llamada que solo llega cuando te necesitan, si has sentido que das más de lo que recibes, no ignores esa sensación. Porque no es debilidad, es una señal de que algo necesita cambiar. Amar no es desaparecer, amar no es sostenerlo todo en silencio, amar también es poner límites, también es decir así no, también es elegirte aunque eso incomode a otros, porque cuando tú cambias la forma en la que te das, cambias la forma en la que los demás te ven. Cada comentario me demuestra que vale la pena seguir contando estas historias, porque no son solo relatos, son reflejos de lo que muchos viven en silencio. Y si quieres ser parte de una comunidad que entiende que estas palabras pueden abrir los ojos, tocar el corazón y cambiar decisiones, considera suscribirte y compartir este mensaje. Porque a veces lo que más necesitamos no es un consejo, es escuchar una verdad a tiempo.